Listo, buenas noches nuevamente para todos. Espero que se encuentren bien. Eh, Hoy vamos a tener pues nuestra última sesión del curso. Vamos a hablar acerca del reglamento técnico de instalaciones eléctricas, el RETIE. Vamos a mirar algunos temas, sobre todo el tema de la seguridad. Eh, entonces, como siempre, pues ya puse a grabar acá la sesión. Cualquier duda que vayan teniendo, porfa, me la hacen saber. Mientras tanto, pues mantenemos el micrófono apagado, porfa. Me confirman si me están escuchando bien, si ven mi pantalla. Buenas noches, profesor, si se escucha bien. Listo, entonces Buenas noches, Libre. vamos a iniciar. Listo, entonces, ¿qué es el RETIE? Entonces es un documento técnico legal colombiano creado por el decreto 18039 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía. Muestra los principales parámetros a tener en cuenta para una instalación eléctrica. Es de obligatorio cumplimiento. Busca establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico derivados de la generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de la energía eléctrica. Entonces, cualquier instalación nueva en cualquier nivel de tensión o también cualquier remodelación eléctrica que usted vaya a hacer, tiene que tener en cuenta el RETIE. Entonces, lo que estamos diciendo acá, instalaciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones. Ahí en el RETIE, si ustedes lo miran, pues hay una serie de símbolos, de simbología. Esto pues es importante que nosotros lo conozcamos. Entonces, pues esto es un trabajo autónomo, esto es un trabajo individual. Tiene que uno pues ir a revisar cuáles son los símbolos más utilizados y pues tratar de interpretarlos, no solamente, por ejemplo, en un plano, en el diagrama de un equipo, sino pues son muy utilizados también en este tipo de reglamentos. Por eso es importante pues tenerlos ahí a la mano. Obviamente pues uno no se los puede aprender todos de memoria, son muchísimos. Acá pusimos simplemente unos ejemplos, pero sí pues hay unos que son eh, bastante más utilizados que otros, entonces toca ir a repasar. Acá por poner un ejemplo, tenemos tomas trifásicos, tenemos acá por ejemplo el tema de las puestas a tierra, tierras de protección, tierras aisladas. Cuando nosotros hablamos de las puestas a tierra, hablamos de cada uno de estos conceptos, entonces acá están cuáles son sus símbolos. Acá por ejemplo el tema de la masa, los interruptores. Entonces, les recomiendo que cuando tengan un tiempito, pues vayan y lo revisen de forma autónoma. Tenemos también varias señales de seguridad. em, pues obviamente estas son para respetarlas. Su objetivo es transmitir mensajes. Los colores de las señales también tienen significados especiales. Entonces, siempre que nosotros hablamos de electricidad, tenemos que asociarlo con el tema de los colores. Por ejemplo, en una resistencia viene con colores. El tema de también de los gabinetes donde están los transformadores, donde están los tableros de distribución, eso tienen unos colores específicos. Cuando estamos hablando también de conductores de cables, también los cables van a tener unos colores específicos. Entonces acá las señales de seguridad no son ajenas a este patrón, entonces también se maneja con colores. Entonces, por ejemplo, el color rojo con fondo blanco me está queriendo decir que es una zona de peligro o de prohibición. El amarillo con fondo negro, con contraste negro, me quiere decir que es riesgo, advertencia o peligro. El verde, verde con blanco, me dice seguridad o ausencia de peligro. Y el azul, obligación o información.
El azul viene también en contrastado con el blanco. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una de peligro prevención, una de obligación o prohibición y acá una de información. Como les estaba diciendo, cuando nosotros estamos hablando de conductores, tenemos que tener en cuenta esta tabla de acá. Entonces va a tener unas características de acuerdo al nivel de tensión. También va a tener características diferentes si el sistema es monofásico, si es trifásico, por ejemplo, conectado en Y, trifásico conectado en delta. Entonces hay varias configuraciones acá y nos dice cuáles son los colores que nosotros tenemos que usar. Por ejemplo, este trifásico de 4 hilos. Entonces vamos a tener los colores de la bandera, amarillo, azul y rojo, para utilizarlos como conductores de fase. El neutro lo utilizaríamos de color blanco. La tierra de protección es un cable desnudo o en su defecto es un cable verde. Y la tierra aislada es un cable de color verde o verde con amarillo. Por ejemplo, acá otra configuración, un sistema trifásico en delta de más de 1000 voltios. Entonces las tres fases vendrían de color violeta, café y rojo. Como es en delta, pues no va a tener neutro, entonces no va a tener acá el color. La tierra de protección sigue siendo desnuda o verde y la tierra aislada no aplica para este tipo de sistemas. Entonces ahí queda la tabla, ahí ya dimos dos ejemplos, muy sencillo de interpretar para tener en cuenta eh, cuáles son los colores que se deben utilizar. Para sistemas de corriente continua, pues esto va a variar. Ya vamos a tener solamente pues el conductor positivo, el negativo y un conductor que nosotros llamamos conductor medio, que es un conductor utilizado para hacer derivaciones y bifurcaciones en los diferentes, perdón, en los diferentes tipos de instalaciones. Entonces el positivo nosotros lo vamos a coger como rojo, el conductor negativo va a ser azul. En el caso que el sistema no tenga conductor medio, entonces acá la nomenclatura cambia, sería rojo, blanco y pues obviamente no tiene acá el conductor medio. La tierra de protección sigue siendo verde o verde amarillo. Vamos a mirar acá algo del análisis de riesgo. Esto pues también es todo un tema, un tema muy amplio. Hay personas que pues se dedican de lleno a estos temas. Acá pues lo vamos a mirar de una manera muy general, de una manera muy simplificada. Entonces, ¿qué es la electropatología? Entonces, esto es lo que nos está diciendo ahí, es la definición que nos da el RETIE. Dice, estudia los efectos de corriente eléctrica potencialmente peligrosa que puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidentes que causa. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano puede ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en general la muerte no es súbita. O sea, es muy difícil que una persona que esté sometida a cierto nivel de corriente eh, muera súbitamente por esta causa. Siempre pues hay un tiempo em, en el que pues se trata de reanimar a las personas, en algunos casos de manera efectiva, en otros no. Entonces vamos a mirar acá algunos conceptos de, de estos riesgos de origen en el. Entonces tenemos acá que nos dice que la energía es la que mata. Nosotros pues siempre nos han dicho que em, la corriente es la que lastima al cuerpo. Acá pues en el RETIE nos dan esa recomendación. Entonces tenemos que mirar a ver
Esta recomendación no, sino esta información. La energía es la que mata. Entonces ya vamos a mirar por qué. Entonces tenemos acá la fase y el neutro. Entre la fase y el neutro va a haber una diferencia de potencial. Si una persona acá por accidente llega a tocar la fase, pues está cerrando el circuito hacia tierra. Por él va a pasar una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, pues a fin de cuentas, es energía eléctrica. Porque ¿qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica es el conjunto de todo, de la tensión, de la corriente, de la potencia, todo está involucrado ahí. Entonces, esto es lo que usualmente nosotros entendemos conceptualmente de qué es la energía eléctrica. Entonces, acá es una corriente que está atravesando el cuerpo. Entonces, ya vamos a mirar cuáles son esos niveles de corriente que son perjudiciales para el cuerpo humano. Entonces tenemos dos tipos de riesgos. Uno es para aquellas personas que tienen dispositivos permanentes en su cuerpo como marcapasos y otro pues el tipo B que es para personas que no tienen estos dispositivos, personas pues la mayoría en general son del tipo B. Entonces estos niveles de corriente pues van a cambiar de acuerdo a si se tiene ese tipo de elementos o no. Listo, entonces vamos a mirar esta tabla y nos dice cuáles son los efectos fisiológicos del cuerpo humano a la energía eléctrica. Entonces la energía nosotros en qué la medimos? Nosotros la medimos en diferentes unidades de medida. Nosotros cuando estamos hablando de energía eléctrica hablamos mucho de eh, el kilovatio hora, por ejemplo, cuando uno va a pagar el recibo de la energía, uno paga ese kilovatio hora. También se podría medir la energía en joules. Esto es más utilizado en sistemas mecánicos, en el tema de la termodinámica. También se puede medir en calorías. Todo esto son equivalentes, se pueden hacer conversiones. Acá, por ejemplo, me están hablando de corriente al cuadrado por tiempo, que serían unidades de amperio al cuadrado por segundo o por minuto o por hora. Entonces nos dan unos valores. Acá estamos hablando por 10 a la menos 6, es decir, es una fracción muy pequeña de energía. Entonces estamos analizando cuáles son las percepciones y reacciones fisiológicas del cuerpo humano. Entonces, entre 4 y 8 tenemos sensaciones leves en dedos y tendones de los pies. Entre 10 y 30, rigidez muscular suave en dedos, muñecas y codos. Entre 15 a 45, rigidez muscular en dedos, muñecas, codos y hombros. Sensaciones en las piernas. De 40 a 80, rigidez muscular y dolor en brazos y piernas. De 70 a 120, rigidez muscular, dolor y ardor en brazos, hombros y piernas. Entonces acá no hemos llegado al punto de que sea letal ese paso de energía por el cuerpo. Entonces vamos a mirar acá la siguiente tabla, que ya es una tabla pues más intuitiva, ya no nos habla de energía, sino nos habla de corriente, que para nosotros pues va a ser más fácil de entenderla, más complicado entenderla en forma de la energía que en forma de corriente. Entonces, acá nos están hablando de porcentajes. Porcentajes de personas que se pueden salvar si la corriente que circula por el cuerpo no supera estos valores. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, en hombres. Entonces, todos sabemos que el cuerpo humano es diferente dependiendo si es hombre, si es mujer o si es, no, o si es niño. Todos no tenemos la misma eh, corpulencia, la misma masa muscular, la misma estatura, entonces la resistencia del cuerpo humano es cambiante. Entonces, si a un hombre ya adulto le pasa una corriente de 6.000 amperios, las probabilidades de que salga vivo son del 100%. Así se interpreta esta tabla. Si le pasa una corriente de 10 miliamperios, la probabilidad de que salga ileso es del 98.5%.
Si le pasa una corriente de 20 miliamperios, que parece poco, parece que fuera una corriente despreciable, pero vea cómo cambia drásticamente. Ya las probabilidades de que uno se salve son apenas del 7,5%. Y si le pasa una corriente de 30 miliamperios, las probabilidades de salvarse son del 0%. Usted lo podría interpretar de otra forma. Se lo podría interpretar. Si usted le pasa una corriente de 30 miliamperios, la probabilidad de morirse es del 100%. Lo puede ver desde los dos puntos de vista. Desde la probabilidad de salvarse o la probabilidad de morirse. Acá la probabilidad de morirse sería del 0%. Acá cuando estamos hablando de mujeres, pues em, habrá casos particulares donde haya mujeres pues más corpulentas que hombres, pero en general las mujeres son pues más, el cuerpo de ellas es más pequeño, tienen menor resistencia, por consiguiente pues acá la corriente va a cambiar. Entonces con 6 miliamperios ya tiene alguna probabilidad, vea, tiene una probabilidad del 0,5% de morirse o 99,5% de salvarse, ahí sí como la quiera interpretar. Cuando le pasa una corriente de 10 miliamperios, pues tiene 60% de posibilidades de salir ileso. Y ya vea, a partir de 20 miliamperios ya una mujer ya está sometida a un peligro mayor. Y pues en niños, ni hablar, ya esos valores van cambiando. Vea, ya acá tiene con 6 miliamperios, ya tiene posibilidades del 92,5% eh, de salvarse. O sea, ya tendría un 7,5% de salir lastimado. Listo, vamos a mirar acá. Em, Nos hablan también del paso de la corriente. Dice, la superación de estos umbrales puede ocasionar la muerte o la pérdida de algún miembro o función del cuerpo humano. Entonces, el paso de la corriente de 1,1 miliamperios, la reacción a soltarse a 10 miliamperios y rigidez muscular o defibrilación a partir de los 25 miliamperios. Entonces, no sé si ustedes tenían en cuenta, tenían en mente este valor de 30 miliamperios, 35 miliamperios, que es la corriente nociva para el cuerpo humano. ¿Me confirman ahí, porfa? Sí, profesor, en una clase anterior habíamos Se está viendo bien. 36 miliamperios, algo así. Sí, siempre hemos hablado de esos valores, de 35 miliamperios, entonces para que los tengamos ahí en cuenta, para que lo tengamos ahí en mente porque es un valor importante, es un dato importante. Listo, entonces acá tenemos un análisis de riesgo. Entonces tenemos esta gráfica es de tiempo, en el eje vertical está en milisegundos y en el eje horizontal estamos hablando de corriente y esa corriente está en miliamperios. Entonces también va a depender del tiempo que usted esté sometido a dicha corriente. Entonces mirando acá la primera franja, la parte verde, no tenemos ninguna reacción. Habitualmente no hay ninguna reacción. Entonces estamos hablando de 0,3 miliamperios, el valor máximo acá en esta franja. Usted puede pues estar sometido mucho tiempo. Acá por ejemplo 1000 sería un segundo hasta 10 segundos y no va a tener ninguna reacción. En la segunda parte nos dice habitualmente ningún efecto fisiopatológico peligroso en este rango de valores, de tiempo y de corriente. Entonces, acá por ejemplo, si usted está en 10 miliamperios y está sometido mucho tiempo acá, 10 segundos, tampoco le va a pasar nada. Si está, por ejemplo, en
más hacia la derecha, pues acá pues ya empiezan los problemas, ¿no? Riesgos de fibrilación, riesgos de fibrilación hasta aproximadamente un 50%, ya en la zona roja, ya cuando usted está sometido a una corriente, así sea por un periodo muy pequeño de tiempo, así sean 10 milisegundos, que pues es prácticamente instantáneo, usted ya está acá en la zona roja, ya puede tener paro cardíaco, paro respiratorio y quemaduras severas. Riesgo de fibrilación por encima del 50%. Entonces así es como se interpretan estas tablas, así es como se interpretan esas gráficas. El cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad, todos lo sabemos. Para efectos de cálculo se ha normalizado la resistencia como de 1000 ohms. Esto según el RETIE. Hay algunos otros estudios, hay otros reglamentos internacionales que discrepan un poco de ese valor. Hay algunos que hablan de 2000 ohmios. Entonces, como estábamos diciendo ahí, eso también es un promedio, depende pues del tipo de población. Entonces acá nos dan algunos valores típicos del cuerpo humano, de las distancias que hay entre las diferentes partes del cuerpo y cuál es su resistencia. Entonces, por ejemplo, entre E y F, es decir, entre la mano derecha y los pies, tenemos una resistencia de 1250. Entonces, sí, acá estos valores ya cambiaron, ya es superior a este 1000 que nos dice. Este 1000 probablemente es un promedio, pero acá pues ya son valores un poco más detallados, un poco más exactos. La resistencia más pequeña que encontraríamos sería entre C y E, que sería acá entre el pecho y alguna de las manos. Entonces ahí tiene, obviamente por la distancia que hay, tiene que la resistencia ser más pequeña. Entonces, para tenerlo en cuenta, también para el tipo de trabajo que usted esté haciendo. De pronto si va a estar sometido a cada diferencia de potencial en los pies o si usted está trabajando eh, en líneas equipotenciales, entonces va a tener que tener en cuenta acá es la distancia que hay, por ejemplo, entre el pecho y las manos, entre las manos y la cabeza, dependiendo también de su ambiente de trabajo. Entonces eso también es importante que lo tengamos ahí en mente. Vemos acá en pantalla la matriz de análisis de riesgo. Esto pues no solamente se utiliza en el campo de la electricidad, sino pues en toda la industria. Y precisamente como su nombre lo indica, es para analizar los riesgos. No sé si ya la hayan visto anteriormente, si más o menos saben de qué se trata. ¿Me confirman ahí, porfa? Sí, no, el soporte biológico. Sí, suena toda una industria donde puede uno transitar libremente o le toca tener equipos de protección específicos para cada nivel de riesgo, ya sea físico, químico u otros. Sí, señor. Entonces, como decíamos, no solamente aplica en la parte eléctrica, sino en todos los ambientes de la industria, todas las actividades industriales. Entonces, acá lo que nos está hablando es cuáles son las consecuencias que tiene, pues, em, cada evento o cada riesgo, pues, de acuerdo a su actividad como trabajador. Entonces, acá, por ejemplo, nos dicen, no ha ocurrido nunca en el sector, entonces acá no sería un riesgo medio. Ha ocurrido en el sector, ya sería algo que usted debería tener más en cuenta. Entonces, cada vez que va subiendo el riesgo, pues usted tiene que mirar
cuáles son las consecuencias y cuáles son las medidas para usted mitigar ese riesgo. Entonces no es lo mismo si usted está trabajando en una línea energizada, que usted esté trabajando con sus guantes, que esté trabajando bajo todos los las condiciones de seguridad, que esté acompañado con las gafas, con el casco, el overol, las botas, pues ese riesgo, aunque es inminente, o sea, es un riesgo grande, usted ya lo minimizó porque usted ya lo conoce y ya lo sabe manejar. Otra cosa diferente sería donde usted hiciera ese mismo trabajo sin el adecuado em, equipo de protección, sin la adecuada conocimiento de lo que está haciendo. Entonces acá es donde se va moviendo en esta tabla. Es de acuerdo también a la identificación de esos riesgos y cómo usted los va a enfrentar. Entonces, pues acá hay algunas decisiones. Entonces, acá, por ejemplo, en un nivel de riesgo muy alto, eh, es algo que usted debe tener en cuenta para decir es inadmisible trabajar. Si usted ve que el riesgo es inminente, pues usted dice no puedo trabajar en esas condiciones. Entonces hay que buscar procedimientos alternativos si se decide hacer el trabajo. Entonces la alta em, dirección participa y aprueba el análisis del trabajo seguro y autoriza su realización mediante un permiso especial de trabajo. Entonces esto ya toca ir a evaluarlo, si de pronto el trabajo es muy urgente, si es algo que no es tan general, sino es un trabajo de pronto más particular que se salga un poco de los límites, entonces hay que hacer ese estudio y mirar a ver si es viable o no. Entonces, a medida que nosotros vamos bajando el riesgo, pues también vamos bajando las medidas de protección, las medidas de precaución. Sin embargo, pues siempre hay que tener los ojos bien abiertos y conocer cómo es esta matriz, cómo es el tipo de trabajo, pues para evitar no solo daños a las personas, sino pues también daños materiales, daños en los equipos. Listo, vamos a mirar acá algunos de los factores de riesgo eléctrico más comunes. Entonces, ahí en la primera parte del RETIE, el primer capítulo, nos habla de definición. Ahí ustedes, el que quiere ir a investigarlo más a fondo, va a encontrar, por ejemplo, este de arco eléctrico. Entonces ahí le va a salir una definición. Acá pues puse algunos ejemplos, pero pues ahí pueden encontrar más. ¿Cuáles son las posibles causas para que ocurra un arco eléctrico? Malos contactos, apertura de circuitos con carga, violación de distancias de seguridad, ruptura de aislamientos, contaminación o cortocircuitos, manipulación indebida de equipos de medida. Entonces acá, por ejemplo, nos están hablando de apertura de circuitos con carga. Entonces esto es algo muy usual, por ejemplo, en una subestación de alta y media tensión. Hay que abrir eso sí o sí. Hay que hacer unas maniobras. Eso ya se tiene calculado ese arco eléctrico. Se puede extinguir. Hay algunos mecanismos que usted puede abrir el sistema y eso viene con un gas especial para extinguir ese arco eléctrico. Algunos otros no, pero usted ya sabe que existe. Como ya sabe que existe, pues va a tener precaución, va a tener cuidado con ese arco eléctrico. Arco eléctrico, pues nosotros lo vamos a entender em, como una disrupción, como un rompimiento del dieléctrico. Entonces, cuando hay diferencia potencial entre dos puntos y esa diferencia de potencial es tan grande que ocurre la disrupción. Es decir, es capaz de perturbar el dieléctrico generando una conducción, se ioniza el aire y crea pues una, un arco eléctrico que en palabras sencillas pues es
acumulación de energía ahí en forma de ultravioleta. ¿Cuáles son las medidas de protección? Utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar prendas acordes con el riesgo y gafas de protección contra rayos ultravioleta. Por ejemplo, acá nos hablan de la ausencia de electricidad, pues que a estas alturas de la vida pues sería algo inadmisible, sobre todo pues en un hospital, donde usted pues no tenga el equipo adecuado en algún evento que se suspenda el fluido eléctrico, pues obligatoriamente usted va a tener una UPS que va a entrar automáticamente a sustituir el fluido, pues el principal. Entonces acá no tener plantas de emergencia, no tener transferencias, esas serían algunas de las posibles causas, pero son pues casos hipotéticos. Esto pues obviamente en un hospital no va a ser permitido. ¿Cuáles son las medidas de protección? Pues disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática. Em, Algo muy común también del riesgo eléctrico pues es el contacto directo. Entonces acá tenemos algunas causas. El tema de la negligencia de técnicos o impericia. Entonces, pues esto cada vez eh, se ve menos, ya pues las empresas y las propias personas se preocupan por estudiar más el fenómeno eléctrico, por entenderlo aún mejor, porque pues entendiendo la electricidad es que nosotros entendemos de sus peligros, pero pues todavía hay algunas personas que no tienen eh, de pronto la autorización de hacer alguna conexión, lo hacen de manera ilegal y pues pueden llegar a sufrir acá algún accidente. Em, un trabajador o sea, certificado que tenga todos sus papeles al día, pues va a ser muy difícil que sea por negligencia o por impericia. Puede ser más bien por otra causa. De pronto por distracción, por cansancio, eh, porque de pronto el afán, cosas como esa, pero no está relacionado directamente con la impericia. ¿Cuáles son las medidas de protección? Pues establecer las distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento, recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra, probar ausencia de tensión y doble aislamiento. También pues em, se han hecho muchos estudios de los accidentes laborales, no solamente en la parte eléctrica. Por ejemplo, en una jornada de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y van y miran el historial de accidentes laborales y estos accidentes ocurren entre las 3 y las 5 de la tarde. Entonces, lo que estábamos hablando ahí anteriormente, entra ya a jugar el tema del cansancio, ya el tema de que las personas están pensando ya en salir, en irse, de pronto hacer las cosas de afán, a las carreras, ya pensando en otra cosa. Entonces ahí es donde ocurre el mayor número de accidentes laborales. Eso es, pues, son datos probabilísticos y como les digo, no solo aplica para el tema eléctrico, sino para cualquier tema laboral. El contacto indirecto, pues vemos lo que hablamos la vez pasada de las fallas a tierra. Entonces tenemos, por ejemplo, alguna rotura del aislamiento, acá contactos falsos con la carcasa del equipo. ¿Cuáles son las medidas de protección? Pues la separación de circuitos, uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo.
La vez pasada también nosotros hablamos de los interruptores diferenciales, vimos cómo funcionaban. También hablamos de los diferentes tipos de puesta a tierra. Entonces, toda esta información, obviamente uno la está viendo ahí, que alguien la explica y en el momento uno la entiende, pero pues toca ir repasándola, que no se quede ahí solamente en los apuntes, sino tratar de interiorizar un poquito más estos conceptos. Entonces, la invitación, como siempre, el trabajo autónomo. Ahí ustedes ya tienen los reglamentos para que los vayan estudiando, para que los vayan revisando. Estamos hablando acá también del cortocircuito. Entonces tenemos que tener también claro qué es el cortocircuito, cuál es la definición de cortocircuito. Entonces, bueno, ¿cuáles son las posibles causas? Fallas de aislamiento, incompetencia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades, equipos defectuosos. Esto suena pues también un poco fuerte. Acá está la parte de la incompetencia de los técnicos, pues a mí me parece, no estoy tan de acuerdo con esa parte, pero igual ahí en el reglamento lo dice. Medidas de protección, interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles. Siempre que uno habla con cualquier persona que de pronto no esté tan relacionado con la electricidad, lo primero que se le viene a la mente es cortocircuito. ¿Qué pasó? No, un corto. Entonces, nosotros como electricistas tenemos que dar una definición más exacta. Me gustaría escuchar qué entendemos técnicamente por cortocircuito. Con un de fase neutro, fase de tierra o fase y fase. Listo. ¿Más definiciones? ¿Más opiniones? Sí, normalmente contactos entre fase y neutro, estando activa la energía. Listo. Utilizar un cable de un calibre diferente para lo que se va a utilizar y tomar un equipo que sea con resistencia hace un cortocircuito. Listo. Sí, ahí estamos como en la misma sintonía. Sí, Tito. Instalación de puesta a tierra, ¿no? El cortocircuito. Estamos tratando de encontrar la definición exacta de cortocircuito, desde una Ah, manera estrictamente matemática, desde una manera listo, estrictamente listo. física. Solamente dije un evento nomás. Qué pena, profe. Listo, entonces, cortocircuito es la sucesión, es el paso final de varias cosas. Entonces, ahí César nos estaba hablando del mal cálculo de los conductores. Pasa mucha corriente por el conductor. Ese exceso de corriente es debido a un exceso de carga, es decir, a una sobrecarga. Se pone muchas cargas, el cable no aguanta, pasa mucha corriente, ese paso de corriente calienta al conductor, ese calentamiento del conductor eh, daña el aislamiento del cable, daña el caucho que tiene. Ese caucho se va deteriorando, va perdiendo sus propiedades y si está muy cerca del otro conductor, que puede ser eh, otra fase de un sistema trifásico, puede ser el neutro, hacen contacto. Cuando hace contacto es cuando ocurre el cortocircuito. Desde una manera más técnica, decimos que el cortocircuito equivale a resistencia cero. Cuando usted tiene una resistencia cero, ocurre el cortocircuito. Entonces hay que entenderlo desde ese punto de vista. Desde el punto de vista físico, que es el punto de vista pues más intuitivo, más gráfico.
Entonces no confundir la sobrecarga con el cortocircuito. El cortocircuito es la consecuencia de la sobrecarga. Hay como nos dicen también, la, eh, pues la causa más común es esa, fallas del aislamiento. Porque acá en incompetencia de los técnicos, pues nadie va a ir a conectar incompetentemente dos fases y hacer un corto, pues intencionalmente o por incompetencia. De pronto por accidente sí, que usted de pronto esté distraído ese día o se le fue el cable un poquito más o esto, sí, por el viento también. En las líneas de alta tensión hay veces que se cae alguna línea, hace contacto con la otra y ocurre el cortocircuito por las humedades y por equipos defectuosos. Entonces esas son las posibles causas. Listo, continuemos. No sé si alguien quiera añadir algo más. Listo, sigamos mirando. Entonces estábamos hablando precisamente de las sobrecargas. Entonces este tema de las regletas, también a veces las personas en la casa, como no todo el mundo sabe de electricidad, sino simplemente sabe allá conectar las cosas y necesita conectarlas, pues compran estas regletas hay unas que son más sofisticadas que otras, hay unas que traen un fusible, pues son más seguras porque pues detecta acá el paso de la sobrecorriente y se aísla. Hay otras que son más económicas, no traen el fusible, entonces esas son las peligrosas. Entonces, por ejemplo, esta regleta que viene con cuatro posiciones, si usted viene y conecta acá el computador, el celular, el televisor y la tablet, pues esto va a funcionar bien. Esto no le va a pasar nada. Eso va a funcionar de manera correcta. Si usted lo deja ahí mucho tiempo, no va a pasar nada. Porque esos elementos anteriormente mencionados, pues consumen ¿qué? Muy poquita corriente. Son cargas muy pequeñas. Pero si usted viene y compra esto para la cocina y conecta acá el microondas, conecta acá la licuadora, conecta acá la lavadora, conecta acá la nevera, entonces pues esto sí ya va a tener consecuencias, que de pronto no son consecuencias inmediatas, sino que son consecuencias a largo tiempo. Esto, pues el cable va a tomar un tiempo, se va dañando. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene eso allá en la cocina, pues procure no utilizarla al mismo tiempo. Cosas, por ejemplo, como la nevera que siempre tiene que estar conectada, bueno, listo, déjela ahí conectada. Pero no se le ocurra poner la lavadora y la licuadora a funcionar al mismo tiempo, a hacer el jugo y a lavar la ropa, o a planchar la ropa, porque ahí es donde vienen las consecuencias. Esto es lo que nosotros entendemos también por diversificación de la carga. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la instalación eléctrica, tenemos en cuenta que estos elementos no se van a utilizar simultáneamente. O sea, es poco probable que en todas las casas en el mismo instante estén funcionando todos los elementos al tiempo. ¿Cuáles son las posibles causas? Bueno, superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, instalaciones que no cumplan con las normas técnicas, conexiones flojas, armónicos, no controlar el factor de potencia. Esto de los armónicos y el factor de potencia sobre todo se ve es en en el sector industrial. En el sector residencial, pues no se tiene en cuenta el tema del factor de la potencia. Medidas de protección. Uso de interruptores automáticos con relés de sobrecarga. Entonces, el tema de las protecciones. Interruptores automáticos, eh, cortacircuitos, fusibles. Lo que estábamos hablando de los fusibles de acá de los multitomas. Dimensionamiento de los conductores y equipos, compensación de energía reactiva con banco de condensadores. Entonces el banco de condensadores es el que corrige el factor de potencia cuando usted tiene muchas cargas inductivas. ¿Cuáles son las cargas inductivas? Pues los motores. ¿Dónde hay muchos motores? Pues en la parte industrial.
El tema de la sobrecarga de las descargas atmosféricas, pues también acá, sobre todo en Colombia, es un tema bastante crítico por la posición geográfica que tenemos. Entonces también hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces ahorita vamos a hablar un poco más en detalle de este tema. Ya me salió acá el aviso de que va a terminar la llamada. Entonces les voy a enviar el nuevo link ahí por el grupo de WhatsApp. Y tomemos unos 10 minutos de descanso. No sé si quieran añadir algo más acerca de lo que estamos hablando, si tengan alguna inquietud. Listo, entonces tomémonos 10 minutos de descanso, ya nos vemos. Listo, ya pusimos a grabar. Entonces vamos a hablar acá en la última parte. Habíamos quedado en el tema de los rayos. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Pues fallas en el diseño, construcción, operación, mantenimiento del sistema de protección. Medidas de protección. Un buen diseño de pararrayos, bajantes, puestas a tierra, equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados. Además, suspender actividades de alto riesgo cuando se tenga personal al aire libre. Como les decía anteriormente, pues Colombia está situado en una posición geográfica que es muy susceptible a las descargas atmosféricas, sobre todo al sur del país. Entonces, pues acá hay muchas personas dedicadas a ese tema en la parte de la investigación, desarrollando pues medidas que traten de minimizar las causas que provocan estos rayos. Por ejemplo, allá en la universidad hay un grupo dedicado em, al tema de la protección de las fuerzas militares. Entonces ahí estadísticamente pues hay muchas personas que trabajan en esto que salen lastimadas por el tema de los rayos. Entonces se ha querido pues mitigar estos accidentes haciendo varias patentes, varias investigaciones. Una de ellas es hacer las carpas, las cintelas, de unos materiales que sean em, especiales para que puedan drenar esa energía que viene del rayo, con una puesta a tierra que podríamos decir que es una puesta a tierra portátil. Es decir, que va a venir esa carpa con un electrodo para tratar de minimizar ese riesgo. No solamente con la parte de las fuerzas militares, sino también en la protección, por ejemplo, de los pozos petroleros también hay mucha investigación y muchas patentes que sacan eh, de manera constante. Obviamente, pues tenemos que nosotros entender para solucionar el problema, pues hay que entender bien el problema, de cómo se crean estos rayos y dónde es que tienen la mayor probabilidad de caer. Obviamente, estos son probabilidades. Tenemos acá un fenómeno que nosotros lo conocemos como tensión de contacto. Entonces, algunas posibles causas son fallas a tierra, rayos, fallas de aislamiento, violación de distancias de seguridad. Entonces, acá que haya una falla en alguna línea que hace contacto con la torre y usted viene y lo toca, pues genera una falla acá que va a pasar por su cuerpo. Entonces hay que tener en cuenta este tema de la tensión de contacto. ¿Cuáles son las medidas de protección? Puestas a tierra de baja resistencia. La vez pasada pues hablamos de esos valores que el máximo era de 20 ohmios, de ahí para abajo pues están todos esos valores. Restricción de accesos, alta resistividad del piso y equipotencializar. Equipotencializar acá el trabajo que usted esté haciendo.
También pues habíamos hablado del tema de la tensión de paso, que simplemente es también por alguna falla de los elementos eléctricos o de una descarga atmosférica. Toda esa energía se descarga por la torre, sigue hacia la Tierra, generando acá una diferencia de potencial. Usted da el paso y si no tiene pues los elementos adecuados, pues va a sufrir esta, esta descarga eléctrica, que pues la que llamamos tensión de paso. ¿Cuáles son sus causas? Pues los rayos, las fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de áreas restringidas, retardo en el despeje de la falla. Esto también hace referencia a esto cuando nos hablan acá retardo en el despeje, habla de la coordinación de las protecciones. Entonces, la coordinación de las protecciones tienen que operar en unos rangos de tiempo para que sean efectivas, para que detecten cuál es el tipo de falla, para que no obstruyan la operación normal del sistema, pero que tampoco omitan cuando está ocurriendo un verdadero accidente. Las medidas de protección, pues obviamente las puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso y equipotencializar. Entonces acá nos hablan de los requisitos técnicos esenciales. Entonces las personas calificadas por la ley para hacer las instalaciones eléctricas, únicamente quienes son los ingenieros electricistas, eléctricos, electromecánicos de redes y electrificación, los tecnólogos electricistas, eléctricos, electromecánicos o de redes de electrificación, los técnicos electricistas. Entonces a cada uno, en cada uno de estos niveles, pues uno le van a dar unos certificados, le van a dar unas tarjetas para que usted pueda hacer eh, determinado tipo de trabajo bajo la supervisión pues de alguien, de algún superior que tenga pues la capacidad de entender el problema y de saber administrarlo de una manera correcta. Entonces, lo que estábamos hablando anteriormente, que pues todavía existe gente que no tiene estas capacitaciones, de pronto tienen un conocimiento empírico, saben hacer pues sus trabajos, lo hacen de una manera eh, muy bien hecha, pero pues lo importante es también tratar de certificar ese conocimiento para que no quede ahí tan en el aire. También ahí en el RTE son bastante reiterativos en el tema de las distancias, em, haciendo referencia pues a todos los fenómenos eléctricos, al arco eléctrico, al campo magnético, a los diferentes niveles de tensión. Entonces acá, por ejemplo, nos dan unas distancias que deben cumplir los conductores de acuerdo a niveles de tensión. Entonces, eh, ahí, esto simplemente es un ejemplo, ahí hay muchas gráficas en diferentes contextos. Entonces acá, por ejemplo, nos dicen que eh, en una instalación de 115.000 voltios, entonces esta distancia B tendría que ser de 2,8 metros. Si el nivel de tensión aumenta o disminuye, pues esos valores también van siendo cambiantes. Entonces va a depender del nivel de tensión en la que esté sometida la instalación eléctrica. Acá nos hablan también de las distancias mínimas, ya no entre la estructura de la casa, sino entre los conductores. Entonces, acá tenemos las diferentes clases de circuito y cuáles son sus distancias que debemos cumplir. Entonces es pues saber interpretar estas tablas. Obviamente esto nadie se lo va a aprender de memoria. Lo importante es que cuando usted lo necesite, sepa dónde está y sepa cómo interpretarlo. Interpretar todo esto todas estas unidades. Digamos acá la nomenclatura del calibre de los cables, que es AWG,
saber que esto no me están hablando acá en centímetros, esto la mayoría pues está en el Sistema Internacional de Medidas, pero pues hay cosas, por ejemplo, este AW no es del Sistema Internacional de Medidas, sino esto es de una nomenclatura americana. Entonces, sí, hay cosas que uno dice, bueno, porque está ese revuelto ahí, pero pues hay que saberlas entender y saberlas aplicar. También siempre hemos hecho mucho énfasis, mucho hincapié en el tema de las unidades, que no ir a confundir que la corriente la mida en voltios, cosas como esas, pues eso ya es inadmisible. Ya tenemos que tener bien claro cuáles son las unidades eléctricas, no confundirlas con los prefijos, con los órdenes de magnitud, que pues eso es otra cosa. Entonces siempre tratar de estar repasando eso para nosotros poder entender no solamente estos reglamentos, sino lo que decimos, las etiquetas de los equipos, las facturas, todas esas cosas, saber interpretar bien ese idioma de las unidades. La vez pasada pues también hablamos de los campos electromagnéticos, de las distancias que debemos tener. Acá, por ejemplo, nos hablan de las unidades, estas sí, pues no son tan, no las utilizamos tanto, pero pues hay que saberlas. La densidad de flujo magnético lo medimos en teslas. Anteriormente se usaba el Gauss, entonces todo esto hay que tenerlo ahí en mente. La vez pasada, pues hicimos un poquito más énfasis en esa parte. La parte de las puestas a tierra, pues también tuve Profe, un capítulo, una presentación dedicada a ella. Creo que ya, señor. las torres que están cerca de las construcciones residenciales afectan ahí en el campo magnético la gente que está alrededor, Sí, señor. Hay unos porque es que, valores y sí, es dependiendo también de el tiempo a que las personas están sometidas a dicho campo. ya, Si son personas particulares, tienen unos valores diferentes a si es una persona que está trabajando constantemente en esas subestaciones o cerca de esas líneas. sí, Entonces ahí porque en el capítulo 2 nos dan está esa tabla. La, vez- la, la clase antepasada también hablamos acerca de esas distancias. Obviamente pues uno no se va a aprender eso de memoria, pero sabe dónde encontrarlo y sabe cómo leerlo. correcto. Listo, miremos acá el tema de las reglas de oro, que pues son famosísimas. Entonces, acá la primera dice, corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Segundo, enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte. Tercera, verificación de ausencia de tensión. Cuarta, nos habla de poner a tierra y en cortocircuito y señalizar zona de trabajo. Entonces ahí parece que eh, a mí me parece que esta quinta debería ir como de primera, pero pues si está en ese orden es por algo, porque bueno, yo hago todo esto y después señalizo, listo, está bien. ¿Qué es el corte efectivo? Que usted mire allá en su tablero de distribución que esto esté totalmente abierto. Usted verifique que esto esté abierto. Luego, hacer un enclavamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se asegure que cuando usted esté trabajando, nadie venga y cierre el circuito, que esto quede totalmente abierto y asegurado, que garantice que alguien por accidente, porque piense que eso se abrió y quiere ir a cerrarlo, entonces este enclavamiento le va a garantizar que nadie puede venir mecánicamente a cerrar este circuito. Después usted verifica pues con las herramientas de medición em, que no haya tensión. La cuarta pues es poner en cortocircuito y a tierra
todo, pues la parte que donde usted ya vaya a trabajar. Entonces se me hace, pues no sé si tengan claro qué es esta parte, poner a tierra y en cortocircuito. ¿Qué entendemos en esa cuarta? Profe, Señor. yo lo que entiendo, es que, por ejemplo, yo estuve en un proyecto ahí en Zipaquirá, entonces estábamos trabajando con una transferencia. Sí, señor. Eh, Venía directamente de la red y era por la transferencia. Entonces tocó hacer unos cambios de unos breakers, porque quedaron cruzados. Ya el que fabricó el tablero dejó los breakers cruzados. Entonces nosotros tocó cambiarlo. Bueno, en el sentido de que dicen del cortocircuito, es porque a veces las líneas quedan cargadas. No una carga que digamos que patee o que pase corriente muy fuerte, pero siempre quedan cargadas de corriente. Entonces eso lo que hace es que al momento de ponerle el cortocircuito, se vaya esa energía que tiene, o ponerlo en polo a tierra, da lo mismo. Esa es la garantía para que uno no le pase corriente. Sí, señor. Ahí lo que su merced dijo es correcto, quedan cargadas, sobre todo si es un circuito que involucra capacitores. El tema de la capacitancia. Entonces, lo que se hace es, usted tiene acá estas tres líneas y las ponemos en cortocircuito, es decir, las unimos y luego las ponemos a tierra. La conectamos al- a la tierra que hayan, pues la más cercana, que hayan generalmente pues en la carcasa de algún tablero de distribución. Eso es lo que se hace. ¿Por qué? Por el tema de la capacitancia, para asegurarse que efectivamente eso ya quedó totalmente descargado. Esta creo que es la parte más, pues no difícil, sino un poquito más comparada con las otras que son más intuitivas. Esta pues hay que ponerle un poquito más de atención. Listo, esas son las reglas de oro. Pregunta, acá nos dice, reglas de oro para trabajar sin tensión. Estas mismas reglas de oro yo las podría aplicar si voy a trabajar en tensión Algunas con sí, el circuito creo yo, energizado. Sí, profe, algunos sí. ¿Cuáles sí? que Por hay ejemplo, que hacer la número termine, es joven. para que, Por ejemplo, gracias, es esa para que cuarta la podríamos utilizar en un circuito energizado. la cuarta no. Listo, ¿por qué no? Porque al momento de unir las cables, hacer cortocircuito, claro, se va a quemar. Por ejemplo, si estamos trabajando en transferencia, lo que va a hacer es, se puede hacer una explosión, porque ahí le llega directamente la corriente del transformador del poste. En cambio, si estamos trabajando en un tablero pequeño y vamos a poner una toma, hacemos cortocircuito, lo que va a hacer es que el breaker se va a disparar. Entonces no podemos trabajar sin tensión. Si vamos a intervenir el tablero o una transferencia con tensión. Sí, señor. Entonces ahí lo importante es que tengamos en mente que estas reglas de oro aplican única y exclusivamente para trabajos sin tensión. No podemos aplicar esa cuarta regla a un trabajo que se esté haciendo en tensión. Ahí en el RETIE hay una parte que nos habla del procedimiento y va a ser de acuerdo también al nivel de tensión. Entonces nos hablan de los elementos de protección personal, dependiendo si es baja, media o alta tensión. No es lo mismo un elemento de protección de baja tensión a uno de alta tensión. Por ejemplo, en el tema de las líneas de alta tensión, los, el traje ya no va a ser un traje dieléctrico, sino todo lo contrario, va a ser un traje que va a ser conductor. Esto con el fin de que la persona o todos los elementos que estén involucrados ahí queden al mismo potencial de la línea. Entonces ya no, contrario a la intuición que usen todos los elementos dieléctricos, va a ser lo contrario. Pero esto es para
trabajos muy particulares, para trabajos muy específicos. Entonces, por eso siempre hay que mirar qué tipo de trabajo voy a hacer para saber qué reglas voy a utilizar, qué reglas de seguridad, porque todos los trabajos no van a ser iguales. Listo, Lenin, gracias ahí por compartirnos la información. No sé si alguien tenga Listo, más, profe. Nada. algo más para añadir acerca de lo que estamos hablando ahí. Listo, entonces tratar de complementar lo que hablamos hoy con el RETIE y la NTC 2050 para no dejar esto tan al aire, porque pues en 2 horas, en 40 minutos de clase, pues uno no va a quedar totalmente pues listo, ¿no? Eso toca trabajo autónomo, que pues es el trabajo más valioso de todos, ¿no? Cuando usted se siente y revisa por su cuenta, ahí es, en ese momento es cuando usted entiende más las cosas, entiende, está más dispuesto mentalmente, tiene la mente más abierta a entender. Cuando uno está así en clase, a veces se distrae, a veces el cansancio, a veces el profesor, todas esas cosas no se acoplan tanto a uno, entonces siempre la recomendación, eso ya está estudiado, el 90% de lo que usted aprende, lo aprendes por su cuenta. Ya hoy pues terminamos el curso. Felicitaciones a todos los que están acá, pues por su participación. Estuvieron muy, muy atentos, tanto pues en la asistencia como en las dinámicas de la clase, en la participación, apoyándonos acá con sus conocimientos. Entonces agradecerles. Eh, los que de pronto tengan todavía pendiente entregar la única tarea que dejamos, pues vamos a dejar plazo hasta esta semana y en estos días pues les paso el listado de las personas que aprobaron el curso, que pues los que están acá son la mayoría. Entonces agradecerles nuevamente por la participación en el curso y pues ojalá podamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Vale, profe, Una pregunta. Profesor, Señor, ahorita próximamente habría otro curso ya más avanzadito que este o no hay posibilidad. ya tocaría hasta el otro año, sí señor. Pues vimos acá varias personas, vimos el de electricidad básica, el de electrónica básica, el de corriente alterna, instalaciones. Ah, Entonces bueno, yo creo que el otro año repetimos esos mismos cursos para que estén ahí pendientes. ok, muchas gracias. Listo, con gusto. Vamos a llamar acá lista rápidamente. Profe, en el Señor, Classroom yo no encontré el ejercicio de tarea. Yo estuve tratando también de mirar los videos de las clases para repetir y no encontré, no sé si es que no está en el Classroom y en el grupo de WhatsApp no encontré los links de ahí en el YouTube. grupo de WhatsApp, en la descripción del grupo. Sí, sí, yo no los encontré. Encontré solamente las entradas a las clases, pero no encontré en YouTube. Ayer me puse a mirar y encontré fue uno, pero era del grupo uno, no del grupo 2, creo. Listo, ahí están, ahí le compartí el enlace del Classroom. Y ahí donde dice tareas, ahí hay solo una tarea que subir. Entonces es la única evidencia que yo voy Bueno, a tener para subirles la calificación, pues aparte de la asistencia. bueno, profe. No, gracias, gracias. Listo, entonces vamos a llamar lista acá rápidamente. Jonathan Barraza, Carlos Alberto Barrera, presente. listo, gracias. Deison Julio Caraballo, Tito Fabián Casas, Presente, profe. listo, gracias. José Chacón, Presente, profesor. listo, gracias. John Alexander Cristiano, Presente, profe. listo, gracias. José Mauricio Cristiano, Presente. Juan Sebastián Cristiano, Presente. listo, gracias. César Augusto de Vía,
Presente, profesor. Listo. Jaime Adrián Gómez. Presente. Listo, gracias. Lenin Cale Perea. Presente, profe. Listo, gracias. Jason Oliver. Buenas noches, profesor. Presente. Listo, Jason, gracias. Leonardo Ropero. Fernando José Tuirán. Alfonso Presente, Serra. profe. Presente, profe. Listo, Fernando. Vale, gracias. Alfonso Serra. Presente. Listo, entonces quedo pendiente de las personas que hacen falta y eh, demos plazo hasta el miércoles. Para el miércoles ya pasarle el listado oficial de las personas que aprobaron el curso. Tenemos esos ahorros considerables. Gracias. Una pregunta, Un recibo de 100.000 pesos, pues obviamente cuando debe ser el ahorro. este grupo que teníamos donde enviaban los trabajos, ¿de pronto queda para el otro año si algún curso lo escribirse ahí o alguna cosa? No le entendí Usted la lo que- pregunta, Jason. El grupo de WhatsApp que tenemos donde envía los enlaces para las clases, ¿usted su merced lo deja o su merced lo cierra ahorita? ¿O queda de pronto para el otro año cuando haya algún curso no escribirse? No, pues todavía no, pues lo voy a dejar ahí. Dejemos esos grupos ahí. Y si el otro año vamos a ofrecer un nuevo curso, pues yo les comparto el link primero a ustedes. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Igual ustedes ahí Listo, profe, están en el profe, canal gracias. del SENA y ahí se pueden inscribir. Medidas estándares del sistema. Listo, gracias entonces a todos. Muchas gracias, profe. Listo. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Muchas gracias a usted. Gracias, muy amable. Bueno, con gusto. Esperamos muy pronto. Listo, Feliz ahí año nuevo para quedamos todos. con el grupo para quedar en contacto.